Una de las dudas más constantes para el comprador internacional o importador es saber cuáles son los documentos que se requieren para presentar ante la aduana y de este modo tener la operación como le exige la norma. Así que desde el CELA empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, les voy a hablar de los documentos para la importación. Así que bienvenidos. Al igual que cuando hablé sobre los documentos de exportación, los voy a dividir en dos grupos. Unos que serán los que el importador va a tener que tramitar y en segundo lugar, los documentos que vamos a mencionar como documentos emitidos por terceros. Esto lo explico así para que sea más comprensible la información y la forma en que aparecen los mismos se detalle mejor. Bien, primero hay que mencionar que al igual que en el proceso de venta, hay unos documentos que aparecen previos a la importación y estos van a depender de la manera en que se realice la compra internacional. Y hay que decir también, ya hoy en día, en la forma en que se realizan las operaciones del comercio exterior gracias a las plataformas digitales de productos. Así que vamos a encontrar tanto el contrato internacional como la factura pro forma, de los cuales su explicación está en el video Documentos de exportación. Acá abajo les dejo el acceso del video para que lo repasen. Bien, lo primero que debemos tener presente es que acá en Colombia y realmente en cualquier parte del mundo existen ante las entidades aduaneras dos tipos de comprador. Uno, que será el empresario estructurado, y el segundo será el civil. En nuestro país se nombran como persona natural o persona jurídica, siendo esta última la empresa estructurada. Ahora bien, indistinto de cómo se encuentra el importador, se requiere que posea el RUT, que es el Registro Único Tributario, y es el documento que manifiesta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las obligaciones que la misma entidad regula para fines tributarios, administrativos, cambiarios y aduaneros en el caso del comercio exterior. Además que con este documento se reconoce que esa persona natural o jurídica puede desarrollar precisamente las actividades de importación y exportación. Y ya desde ahí se da pie al seguimiento de la autoridad sobre el importador en este caso y como paréntesis, pues se hará lo propio con el exportador. Entonces, si se requieren realizar operaciones del régimen de importaciones, será necesario tener presente que este documento esté actualizado. ¿Listo? Bien. En segunda medida, se encontrará otro documento que define la condición de quien hará la importación, y este es el certificado de existencia y representación legal, el cual se tramita ante las cámaras de comercio del país y define la condición de persona natural o jurídica y con este las obligaciones escritas desde el objeto social del documento. Es de anotar que este será el primer documento que aparece para una persona jurídica y posterior será el RUT. Es cuestión del registro y matrícula empresarial. Ya en el caso, las personas naturales pueden obtener primero el RUT y posterior a este, por su mismo trabajo como comerciantes, pueden tramitar el certificado como persona natural. Pero más allá de cómo se observe, es decir, ya sea como persona natural o jurídica, el RUT es infaltable y en el caso de ser jurídica, ambos. Un adicional, el certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas define el objeto social, el cual deja en claro a qué se dedica la empresa en cuanto a comprar, vender, fabricar, distribuir, etcétera. Y esta descripción de actividades no puede ser diferente a las que figuran en el RUT y tampoco estas pueden ser contrarias a las importaciones. Esto se llama trazabilidad y es para obtener información coherente del qué hacer de cada emprendedor y de lo que importa y posteriormente lleva a la producción, distribución y venta. ¿Listo? Bien. Por último, como documento base de cualquier comprador internacional, se encontrará el certificado bancario y es básicamente para poder dar claridad de la legalidad de la transacción internacional, es decir, el movimiento de divisas y del cómo el régimen cambiario comienza a hacer presencia en las operaciones internacionales y de lo vigilada que está la importación, no solo por la autoridad aduanera, sino también por el Banco de la República. Esto es algo de vital importancia para tener presente y ayuda mucho a evitar sanciones y causas cambiarias no reglamentadas para el proceso de importación. Bien,
Me pareció importante hablar de estos documentos como base estructural de la importación, porque si bien hoy en día hay muchas personas que usan el comercio electrónico, seguramente no se les exige nada de esto, porque todo lo desarrollan como un envío urgente o courier. Pero cuando sus compras cambian de modalidad, estos documentos aparecerán más otros de orden administrativo y financiero para la vinculación con las agencias de aduana y así culminar la nacionalización o desaduanamiento de las mercancías. Estos tres documentos son los que permiten configurar toda la operación internacional. Ahora, ya estando listo este paso, se viene a entender que ese importador debe generar algunos registros, ya sea como persona natural o jurídica, ante ciertas entidades, dependiendo del producto a importar o el sector económico en el cual va a mover su empresa. Acá va a ser muy importante que tengan presente que cada compra internacional puede desarrollarse de forma muy sencilla o compleja y esto pues dependerá del producto en sí. Es así que algunos importadores deberán tener registros ante algunas superintendencias, que son entidades del tercer orden administrativo del país y son responsables de vigilar, controlar e inspeccionar servicios, productos, actividades, además de formalizar las labores que desarrollen los importadores en este caso específico. ¿Por qué? Porque estas atienden a todas las personas por igual, según el tipo o naturaleza de producto que se comercie en el país. Por otro lado, se tendrán las entidades del Estado que coadyuvan a la vigilancia y control de productos por medio de sus importadores. Estas entidades, al igual que las superintendencias, hacen parte de la seguridad de consumo, porque de manera previa auditan a la empresa estableciendo si es idónea, si cuenta con el personal adecuado, si dispone de representaciones o distribuciones autorizadas por el proveedor extranjero y así dar un concepto positivo de importación. Otra cosa que pueden entrar a revisar al importador es si se cuentan con espacios de almacenamiento aptos para cierto tipo de productos, como por ejemplo pueden ser alimentos, medicamentos o insumos del área veterinaria, ¿no? Es así que si un importador desea traer productos que requieran de vigilancia y control en el consumo, antes de comprar a nivel internacional, se debe de asegurar que cuenta con el registro previo como persona natural o jurídica, en donde se avale su infraestructura en todo nivel. De lo contrario, su producto puede quedar en la aduana sin poder continuar con trámite exitoso de nacionalización. Em, Otros van a ser las normas ministeriales, que se trabajan con entes pertenecientes a los mismos ministerios, y es para cumplir parámetros normativos muy especiales sobre mercancías de estricto control. Y no con esto estoy diciendo que las anteriores no lo sean, solo que cada uno cumple un papel fundamental para poder realizar operaciones sin traumatismos o con momentos dolorosos y económicamente lamentables. Las entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por ejemplo, o el Fondo Nacional de Estupefacientes, están bajo la mira normativa de ministerios. Es decir, que de no estudiar a fondo los productos y por desconocimiento, un importador puede no tener sus permisos como persona natural o jurídica y efectúa compras internacionales que al final no sean procedentes por no contar con todo lo necesario, pues su importación no se dará. En otros documentos de orden administrativo hacia el importador son los que emiten las certificadoras, las cuales a su vez deben de estar avaladas por la ONAC. La ONAC es el organismo nacional de acreditación, el cual garantiza los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la calidad sobre cierto número de productos y por ende, pues desarrollan actividades de control al importador en sí. Entonces, si una persona natural o jurídica que desee importar productos que exijan control de calidad con evaluación de acreditación, debe estar previamente registrado y autorizado por un ente de control avalado por la ONAC. Otros registros previos son el respectivo documento que emiten las federaciones o agremiaciones según sectores económicos y es básicamente para verificar que el importador no hará daños a la economía del país con productos que se produzcan de manera local y aún así se importen. Su función principal, al igual que las anteriores, es de verificar que esas compras no lesionan la economía. Todos estos documentos son de carácter obligatorio para los de que las personas que deseen importar. Y recalco,
Dependerá del sector económico al cual se va a dirigir el objeto empresarial. Por otro lado, es vital dejar en claro que cuando se habla de los documentos de importación, no se puede solo hacer la observancia hacia el producto nomás. Hay otros administrativos que son la base para llevar a cabo actividades del comercio exterior y sin esto sería imposible hacerlo. Bien, ahora sí, revisemos los documentos que el producto necesita para atender la obligación aduanera de la importación y estos se van a encontrar enlistados por cada clasificación arancelaria. Los primeros documentos harán parte de los requeridos según la naturaleza de la mercancía. Para este caso, se va a necesitar registros o licencias de importación que se tramitarán según el régimen de comercio, ya sea de libre o previa importación respectivamente, y se harán de acuerdo a los lineamientos del decreto 0925 de 2019. Encontramos también los registros sanitarios. Estos documentos figuran para encontrar la sanidad del producto, ya sea alimenticio, farmacéutico, agrícola, veterinario, cosmético, pecuario, etcétera. Estos documentos demuestran las condiciones sanitarias según el producto y son autorizados por las entidades designadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la salud pública en diferentes áreas y así garantizar la introducción de un nuevo artículo al país. Por su parte, los certificados de conformidad y calidad son documentos que al emitirlos los entes correspondientes indican que los productos están según las normas de un sistema de certificación y por ende es un producto confiable desde el diseño hasta el consumo del mismo. Ya los reglamentos técnicos definen las características de los productos junto con sus procesos y métodos de producción para identificar lo seguro que pueden ser en el consumo, almacenamiento, transporte, incluso en el desecho. Y son de obligatorio cumplimiento cuando los exigen las autoridades de cualquier país. En cuanto a los requisitos ambientales, son documentos que definen la condición del producto por las condiciones del medio ambiente. Y al igual que en los anteriores documentos, se deben obtener de manera previa a la importación. Estos responsabilizan al importador en la cadena de suministro en el declive del producto por parte del consumidor y deben de dar el tratamiento correspondiente para evitar multas o sanciones que les impida seguir importando o distribuyendo productos que requieren de estos cuidados. Ejemplos claros pueden ser los productos que se conocen como agotadores de la capa de ozono. Bien, los vistos buenos y las certificaciones de vistos buenos son constancias de consentimiento sobre el producto a importar y los otorgan las entidades del Estado correspondientes según la naturaleza del producto. Son de obligatorio cumplimiento y se deben de tener en forma previa a la importación. En cuanto a las etiquetas y marcaciones, es de anotar que todos los productos deben estar etiquetados. Las etiquetas y rótulos son documentos legales que acompañan de forma directa al producto y la información que contienen está también avalada por entidades que verifican que lo indicado en ellas es verídico y cumplen con las normas locales e internacionales. Cuando los productos no cuentan con rótulos o etiquetas debido a su presentación comercial o a su naturaleza, deben estar acompañados por fichas técnicas para poder tener la información clara y de la misma manera que sea verificable. Los permisos especiales son para productos específicos, según la industria, el uso o la cantidad a importar. Estos documentos pueden figurar para entender los componentes de los productos o la forma de uso, lo mismo de quién será el responsable de la importación, por tratarse de productos sensibles en diferentes aspectos, ¿no? Algunos permisos especiales pueden ser los conceptos de insumos o las constancias de autorización de importación o la licencia de venta sobre productos importados. Bien, los documentos que aseguran el sistema de empaques y embalajes están atados al material que se usó para su fabricación, los cuales pueden estar controlados por temas de seguridad ambiental, como es el caso de las maderas, o la calidad de los embalajes en productos de naturaleza peligrosa. Ya los correspondientes a los modos de transporte serán los que detallen responsabilidades sobre el producto, lo mismo que información sobre manipulación, almacenamiento y desecho, como son las hojas de seguridad o los anexos al documento de transporte cuando son mercancías de carácter peligroso. Y los documentos de homologación de marca es para identificar
si el proveedor del producto importado cumple con estándares de calidad que garanticen el consumo y se atienda de forma óptima cualquier reclamación sobre este. Bien, los documentos que se deben tener presentes sobre las mercancías realmente son varios. Estos documentos se tramitan o se requieren básicamente para evitar el ingreso de productos que atenten desde diferentes puntos al consumidor, a la industria, la seguridad, el medio ambiente o la economía del país. Como ya lo dije, se deben tener de manera previa a la importación sin interesar la modalidad, valor, cantidad, lugar, origen, antigüedad del importador y demás, que a veces no se consideran por desconocimiento. Por otro lado, el aprender a identificar estos documentos solo se logra con la experiencia o con una correcta clasificación arancelaria de mercancías, y esto, obvio, acompañado de una buena asesoría. De lo contrario, las importaciones pueden tener bases documentales incompletas que dañan el procedimiento. Así es que si tienen dudas sobre sus procesos, no duden en consultarnos. Otros documentos que deben tener presente serán los que se atienden según el origen del bien. Estos pueden ser, por ejemplo, los certificados o certificaciones de origen y serán vitales para poder acogerse a beneficios de desgravación arancelaria cuando existen acuerdos comerciales con el país de origen. Otros pueden ser los sellos consulares o visados. Estos solo se piden cuando las importaciones son de carácter especial, como por ejemplo cuando se cumplen donaciones, menajes domésticos o importaciones en franquicias que deben atender procedimientos tributarios diferentes y por ende se requiere de soportes adicionales. Otros documentos están vinculados a procesos crediticios, por ejemplo, en donde los documentos principales de venta deben de figurar leyendas especiales por tratarse de cartas de crédito como medio de pago internacional o porque se informan descuentos especiales o porque son muestras en valor comercial. Mejor dicho, dentro de los mismos documentos puede haber información adicional que será importante para las valoraciones aduaneras en los análisis de controles simultáneos previos y posteriores. También se encuentran los documentos que definen cuánto se puede importar de un determinado producto y se van a nombrar como cupos de importación. Estos se tramitan ante las entidades correspondientes según la naturaleza de la mercancía, su correspondiente clasificación arancelaria y la concesión de las cuotas asignadas a cada importador. Por otro lado, podemos encontrar cantidades definidas según la modalidad de importación, en donde se indica un número de unidades comerciales permitidas. En el caso que se rebase esa cantidad, la modalidad de importación sufre variaciones y el importador deberá atender ese suceso. Las cantidades se verifican según facturas comerciales y o listas de empaque, lo mismo que los documentos de transporte. Las modalidades más afectadas son los envíos urgentes, que no permitan más de 6 unidades por elemento de la misma clase, o las mismas importaciones temporales, que ya por su naturaleza están con restricciones amplias, ¿no? Lo mismo que las reimportaciones, que no deben figurar más unidades de las exportadas inicialmente. Y todo esto es verificable con los documentos soportes iniciales de la modalidad a trabajar. Los documentos asociados al uso del producto también se deben de considerar a tenerlos en el momento de la importación. Estos son las hojas de seguridad para productos de carácter químico o productos minerales. Estos documentos precisan la forma en que se deben manipular, almacenar, transportar y así evitar accidentes y daños medioambientales. Los documentos según el uso están proyectados para la seguridad de las personas y son los que permiten probar por medio de indicaciones claras la logística sobre estos. Es el caso de las mercancías sobredimensionadas o extrapesadas, las cuales deben de estar acompañadas de instrucciones de manejo, formas de trincarse, tipos de eslingas, ganchos y demás, pues para evitar accidentes. Y las mercancías que por su naturaleza, origen o condiciones especiales estarían excluidas de impuestos. Tal es el caso que deben de estar acompañadas del documento que así lo asegura y pueden ser los certificados de origen o alguna resolución expedida por la autoridad competente que así lo designe, por tratarse, por ejemplo, de una donación u otra modalidad de importación con franquicia. Y los documentos de mercancías que presentan restricciones de acuerdo al sector económico del importador. Acá estarían hablándose de productos controlados y de este modo
el documento para mercancías con restricciones será emitido por una entidad autorizada por el Estado, como bien puede ser, por ejemplo, Indumil o el Fondo Nacional de Estupefacientes, por dar un par de ejemplos. Bien, entendemos entonces que los documentos para las importaciones de los cuales el importador debe estar atento a estos se deben tener de manera previa al arribo de la mercancía. Son documentos que se tramitan con diferentes tiempos dependiendo del producto, la entidad, la restricción, bueno, etcétera. Que para poder conseguir ciertos documentos se requerirán de otros documentos para poderlos obtener, que algunas de estas diligencias se tramitan ante ciertas entidades y son gratuitas, otras sí tienen un costo. Y lo más importante es que todos estos documentos serán responsabilidad del importador y este a su vez no realiza ninguno, todos los debe tramitar. Es algo muy especial, situación diferente con el exportador, que él sí realiza algunos de forma directa, el importador no. Todos los tramita ante diferentes entidades dependiendo del contexto de la operación. Listo. Ahora sí, revisemos los documentos emitidos por terceros y de los cuales el importador solo será un administrador de algunos, dependiendo de la negociación establecida con su contraparte. Bien, los primeros serán los documentos que causan la negociación y serán los que envía el exportador y son los que él realiza según lo pactado en los términos de negociación. Igual recuerden que pueden ver el video de documentos de exportación. Dejo el enlace en la descripción en donde les explico para que los tengan más claros. Bien, igual los más comunes en un proceso básico serían la factura comercial, la lista de empaque, las fichas técnicas, certificado de origen, entre otros. También encontramos los documentos que se causan por la operación logística y serán iguales al del proceso de exportación. Y el primer documento de la actividad logística y el más importante será el documento de transporte, dependiendo además del modo. También ayuda a entender la validez de la negociación al ser un título valor. Si quieren profundizar en estos documentos de transporte, les dejo abajo el enlace del video en donde hablo sobre estos. Otro documento fundamental en el ejercicio logístico y que además está junto con el documento de transporte es la certificación de fletes. Y este documento lo que hace es asegurar a las autoridades aduaneras que el transporte internacional se cumple con legalidad, habiéndose pagado un valor por el servicio y así se descarta cualquier posibilidad de irregularidad o algo que no esté para cumplirse de manera correcta. Además que este documento ayuda a construir el valor en aduana de la mercancía para efectos tributarios. Otro documento logístico y de condición tributaria, porque al igual que el anterior tendrá la función de ayudar a construir el valor en aduana, es el certificado o certificación de seguro de mercancías. Este documento garantiza que la mercancía se aseguró y que existe una prima, la cual será parte de la base gravable a nivel tributario. Encontramos también la certificación de embalajes y esta se solicita cuando la naturaleza del producto lo exige. Por ejemplo, las mercancías peligrosas, lo mismo que certificados a la madera cuando las cargas manejan guacales o pallets en este material natural. Entonces, se debe certificar su inmunidad a través del certificado de la norma NIMF 15. Bueno, un tercer grupo de documentos emitidos por terceros serán los de carácter aduanero, que aparecen una vez se da curso a la nacionalización o desaduanamiento de las mercancías importadas y son tramitados por el agente de aduanas, los cuales están facultados para desarrollar esta actividad. También los puede gestionar el mismo importador, pero para que esto ocurra, debe contar con la respectiva autorización por parte de la aduana. El primero de estos documentos será la declaración de importación, que ampara las operaciones de compra internacional que ingresan de manera legal al país. Este documento resume toda la actividad logística cambiaria, de origen, tributaria y demás que permite hacer una trazabilidad de toda la compra y será de obligatoria conservación por un término de 5 años. Esto en caso de que la autoridad exija alguna aclaración sobre el proceso realizado en el transcurso de este tiempo. Acompañando en esta primera línea
se encontrará la Declaración Andina de Valor, que es el documento soporte de la declaración de importación y es para verificar los datos comerciales de la compra, lo mismo que los detalles de la negociación y valores unitarios de los productos, al igual que las condiciones de estos, lo mismo que los vínculos existentes entre las partes para entender el concepto del valor de las mercancías importadas. Otra declaración que puede estar presente es la de exportación y será documento soporte cuando las condiciones de la modalidad de importación se hace exigible, como es el caso de las reimportaciones o procesos de los sistemas especiales de importación-exportación. Otro documento que aparece, dependiendo de las condiciones legales del importador, es el mandato aduanero. En el artículo tercero del decreto 1165 de 2019 se define así: es el contrato en virtud del cual el importador o exportador faculta a una agencia de aduanas para que, en su nombre y representación, lleve a cabo los trámites aduaneros necesarios para el cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades conexas con los mismos. Ya por último, vamos a encontrar los documentos bancarios que aparecen para validar el movimiento de dineros hacia el extranjero de manera legal. Estos documentos reafirman la operación cambiaria y vinculan a la autoridad aduanera con el Banco Central del país, que es la máxima autoridad en la verificación de estas actividades. El primero que vamos a encontrar es el mensaje SWIFT, que se genera cuando existe la transferencia de fondos a nivel internacional y se logra porque los bancos hacen parte de la red SWIFT. Esta notificación genera el alerta y demuestra que el importador efectuó el pago al exportador y por ende soporta el movimiento cambiario sobre la factura comercial de la importación. Otro va a ser las cartas de crédito o demás medios de pago que consoliden documentalmente la forma en que se genera el reembolso internacional. Estos documentos, aparte de estar en físico, deben ser nombrados en los documentos elaborados por el exportador por exigencia del mismo banco corresponsal. Ya las declaraciones de cambio, al igual que las demás declaraciones, son documentos jurados que contienen información cambiaria de la importación en este caso, consignándose no solo los datos, sino la confirmación de que la operación se hizo a través del intermediario del mercado cambiario. Algunos de estos documentos aparecen según la naturaleza de la mercancía o del sector económico del importador. Hay otros que son obligatorios, indiferente de esas situaciones. Lo que sí es cierto es que si falta uno en el momento aduanero de la importación, será algo infortunado. Bien, espero que esta explicación haya ayudado a esclarecer algo sobre los documentos que se requieren en las importaciones. Recuerden que desde Smart de Colombia podemos apoyar sus operaciones de comercio exterior con agenciamientos aduaneros y de carga y desde el CELA empresarial con capacitación empresarial permanente. Además que en nuestras redes sociales pueden encontrar mayor información. Smart te entrena.